Respetando la puntualidad, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida, deseándoles todo lo mejor en este lapso académico. Damos inicio al primer encuentro síncrono del periodo 2026-2 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo de este breve tiempo. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico, el día del coordinador de la unidad 1. Recordemos que las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro está programado para el próximo martes 17 de febrero a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1, unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Es lo suficientemente amplio para abarcar todas las 4 unidades. Por otra parte, también se les dejó material disponible en los recursos de consulta de las 3 unidades. Cada uno de los cuestionarios que consisten en las actividades sumativas tiene un valor de 50% que luego representa el 100% de la calificación al final. Mi objetivo como tutora es darles estructura y crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora bien, conozcamos de qué se trata teóricamente Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que en este caso es netamente teórica y tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Es decir, teoría de los tratamientos 2, a diferencia de la 1, donde la 1 hay énfasis en la población infanto-juvenil. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, es una unidad curricular que está organizada en 3 unidades de competencias. La unidad número 1 tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista,
gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo, y a su vez identifica el enfoque tanatológico. Los elementos teóricos que se deben profundizar dentro de esta primera unidad son los principios básicos de cada uno de estos modelos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos o autores de referencia, es decir, todos aquellos psicólogos e investigadores que han desarrollado toda su línea de trabajo en cada uno de los enfoques, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. Una de las lecturas básicas para esta primera unidad es el de tratamientos psicológicos, una guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología que está alojada en la página de la Asociación Americana de Psicología. El texto está en inglés. Con respecto a la unidad número 2, estudia las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Se profundizará en lo que es el manejo de las distintas técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas, integrativas y tanatológicas. Con respecto a lo que son los elementos teóricos que se deben profundizar en esta segunda unidad, tenemos definición y procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, específicamente la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso, que es considerada tanto una técnica cognitivo-conductual como dentro de las técnicas integrativas. Las técnicas psicodinámicas se conocerá lo que es el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que se refiere a las técnicas humanistas, el énfasis estará en la empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas gestal, el énfasis estará centrado en conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo gestal, experimentación y acción. Por las técnicas existencialistas está búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. En lo que se refiere a las técnicas integrativas, está la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Por último, en esta unidad, con respecto a las técnicas tanatológicas, está el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Esta segunda unidad es bastante extensa, por lo cual también es importante destacar que otro de los contenidos relevantes es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. La lectura básica para esta segunda unidad es el de psicoterapia, teorías y prácticas de Sharp. Con respecto a la unidad 3, esta tiene como propósito el diseño de planes de intervención
para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Se profundiza en lo que es el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales de la ingesta o de la conducta alimentaria, que es como se conocen los TCA, las fobias, el duelo, la familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales, haciendo énfasis en trastornos como los trastornos del estado de ánimo, los trastornos depresivos, dentro de los cuales se tienen la depresión leve, la depresión mayor, el trastorno de trastornos, los distintos trastornos de ansiedad, dentro de los cuales está el trastorno de ansiedad generalizada, el episodio de pánico, las fobias específicas, los trastornos de la conducta alimentaria, tales como anorexia, bulimia, atracones, pica, el duelo migratorio o por muerte familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales, tales como diabetes, cáncer, lupus, VIH, población adulta mayor. El material básico para esta tercera unidad es el artículo denominado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Este es un artículo que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay y fue escrito por Bernardi en el año 2014. Bien, ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1, específicamente sobre el tema modelos de abordaje terapéutico. Y vamos a comenzar con la afirmación de que ser profesional implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia, mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención en referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchos los aspectos comunes de todas las psicoterapias. Sin embargo, la tendencia actual en la terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de todas las técnicas terapéuticas psicológicas, desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje específico de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que nos proporcionan los psicólogos los parámetros para la intervención, guía y de enfoque a este proceso terapéutico. Guía clínica que es una información avanzada y aplicada. Todos estos aspectos constituyen parte de la caja de herramientas técnicas que les permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes. Esto con el objetivo de que dominen métodos específicos. Manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Recuérdense que una de las mayores críticas que recibimos hacia la psicología es el tema de la supuesta subjetividad. Sin embargo, esto lo podemos rebatir con el argumento de que somos una disciplina científica y que nos basamos en el método experimental, sobre todo la psicología clínica desde el enfoque cognitivo-conductual.
En este sentido, habilidades para establecer el rapport, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica personal que les permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. En este sentido, pues hablaremos de cuáles son esos aspectos comunes de todas las psicoterapias, indistintamente del enfoque teórico del terapeuta. La mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, que es la expresión del malestar emocional, proporcionar información nueva, que es la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello, por supuesto, generar nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de dominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento, todos deben comenzar sí o sí con la realización de una buena historia clínica. Esto nos va a permitir seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Por supuesto que esto va a ir de la mano del enfoque teórico afín al profesional. ¿Cuáles son los fundamentos y principios básicos de las técnicas terapéuticas? Como ya mencioné, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida en que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Las técnicas de abordaje psicológico se definen como las intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Las técnicas de intervención psicológica comprenden un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico se define como una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico que puede ser centros de salud mental, hospitales, consultas privadas, asociaciones de personas afectadas, organizaciones no gubernamentales, organismos del Estado, entre otras. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que abarcan desde la primera consulta por parte del cliente o paciente hasta la finalización del tratamiento. El plan de intervención, que es por fases, es un instrumento que le permitirá realizar un mapa o ruta que deberá seguir durante el periodo de intervención que se llevará a cabo, bien sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se tendrán objetivos
que deberán cumplirse a través de todo el proceso de intervención. Autores como Cornejo refieren que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes elementos: horarios, frecuencia, duración de cada sesión, honorarios, vacaciones, tipo de terapia, si es individual, de pareja, grupal, si es psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. Este encuadre terapéutico representa el conjunto de condiciones, normas o reglas que permiten estructura tanto al terapeuta como al paciente. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, ya lo dije al inicio, la tendencia actual en la terapia psicológica va a evolucionar hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Y el enfoque que mayormente cumple con esto es el cognitivo-conductual. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de probada eficacia, efectividad y eficiencia. Y esta debe haber sido probada a través de estudios científicos. Es importante también que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que percibe la psicoterapia, esta es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes en la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de la terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. O sea, que a medida que tengamos esa regularidad en las sesiones, el mismo horario preferiblemente, una duración de cada sesión entre 45 minutos, 60, excepto la primera que suele ser más larga. El tipo de horarios, pues son todas aquellas reglas que les permiten también al paciente tener esa estructura para poder hacer las modificaciones respectivas. Ahora, es importante que conozcamos cuáles son esos modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, en su libro Aproximación a la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 grandes orientaciones: los modelos conductuales, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos, los modelos humanísticos existenciales y los modelos sistémicos. Aquí, con respecto a los modelos sistémicos, debo decir que solo haremos una breve referencia, ya que ustedes tienen una unidad curricular dedicada solamente a la terapia familiar. Ahora, comenzando con lo que son los modelos conductuales, estos están representados en lo que se denomina terapia o modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas, dentro de los que se destacan pues las neurosis, los estados depresivos, las dificultades de pareja, las adicciones, los trastornos infantiles, los médicos, entre otros. Y es reconocido como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. La terapia conductual fue creada por Eisen en el año 1952, quien la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje. En el año 1953, Skinner explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto del psicoanálisis, por principios de aprendizaje. En 1958, Wolpe, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista
es aplicable y con resultados favorables de las neurosis. Con respecto a los modelos puramente cognitivos, los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son el famoso Albert Ellis, que es el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva, o conocida por sus siglas TC, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y ansiedad. Recordemos que Aaron Beck también es el creador de esos dos instrumentos a través de los cuales medimos los niveles de severidad tanto de la depresión como de la ansiedad. Ahora, con respecto a lo que son los modelos psicodinámicos, se constituyó, tiene su base en el psicoanálisis, se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. Con respecto a lo que son los modelos humanístico-existenciales, esto teóricamente se le ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales, desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente, que es puramente humanista, y el análisis transaccional. En el año 1943, Carl Rogers creó o dio origen a lo que es la terapia centrada en el cliente, la cual surgió como alternativa al psicoanálisis, que era lo que prevalecía durante esos primeros años de desarrollo de la psicoterapia, e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. Con respecto a lo que es los modelos sistémicos, el desarrollo de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década de entre 1950 y 1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Hay autores que mencionan que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la teoría cognitiva. Esto es para que conozcan de manera general, pues cuáles son esos grandes modelos en los cuales están basados los distintos enfoques psicoterapéuticos. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán los siguientes enfoques teóricos. Y vamos a comenzar con lo que es el enfoque cognitivo-conductual, la terapia de conducta, que también la van a ubicar en la literatura como modificación de conducta. Esta nace como consecuencia de la insatisfacción tanto la teoría como la práctica psicoanalítica. Recuerden que con respecto a los modelos psicodinámicos, una de las grandes críticas que se le ha hecho es precisamente que está caracterizado por una subjetividad, no hay métodos que la prueben, entre otros aspectos teóricos. Esta terapia de conducta igualmente surgió como consecuencia al desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se han constituido como alternativa al modelo psicoanalítico.
que era lo que prevalecía inicialmente en psicoterapia. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por lo tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. ¿Cuáles son algunos de los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual? El aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento, el procesamiento de la información, los esquemas cognitivos, la atribución, la autoeficacia, el reforzamiento, el mantenimiento y la generalización. Con respecto al principio del aprendizaje, este establece que el aprendizaje se aprende a través de la experiencia y el entorno. La cognición, esto significa que los pensamientos y las creencias influyen en lo que es el desarrollo de las emociones y, por supuesto, de los comportamientos. La conducta, desde el enfoque cognitivo-conductual, considera que el comportamiento, que la conducta es ese comportamiento que es observable y que es medible. Esta interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento están interconectados. El procesamiento de la información se refiere a que las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Aquí entran aquellos famosos sesgos cognitivos. Están los esquemas cognitivos, que son esos patrones de pensamiento que influyen en la percepción y la conducta. La atribución, esto significa que las personas atribuyen significados a eventos y experiencias. La autoeficacia, que está también relacionada con el concepto de la autoestima, es la creencia en la capacidad para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, principio de acuerdo al cual el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. El mantenimiento y la generalización, el cambio se mantiene y generaliza a diferentes contextos. Estos dos últimos principios, reforzamiento y mantenimiento, nos va a dar luces acerca de lo que son las distintas técnicas de modificación de conducta. Sabemos que hay técnicas para implantar conductas, técnicas para mantener o reforzar conductas y técnicas para eliminar o extinguir conductas. Ahora bien, con respecto a lo que son conceptos claves activos, de manera general, estos son patrones de pensamiento y creencias que influyen en la forma en que procesamos la información y nos relacionamos con el mundo. Para Aaron Beck, estos son patrones de pensamientos y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, los esquemas cognitivos son creencias irracionales y absolutas que generan emociones y conductas negativas. El otro concepto clave es el de los pensamientos automáticos, y esto es ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Pueden ser positivos e negativos e incidir en las emociones y la conducta. Está las distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez generan comportamientos y emociones negativas. Existen diferentes tipos, como por ejemplo el pensamiento de todo o nada o la generalización. Tenemos el concepto de condicionamiento clásico, que recuerden esto también es un concepto clave del conductismo. Es un concepto fundamental de la psicología del aprendizaje. Fue desarrollado por Iván Pavlov. Se refiere al proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. Está el concepto de reforzamiento, el de la autoeficacia, que es esa creencia de una persona en su capacidad para realizar una tarea en específico. Este concepto además influye en lo que es la motivación, el esfuerzo y la persistencia en la realización de tareas. Está el concepto de la metacognición y este se refiere al conocimiento
y la conciencia que tiene una persona acerca de sus propios procesos cognitivos, tales como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje, y que es fundamental esta metacognición para, si nos vamos a esos aspectos comunes, que la persona pueda darse cuenta de sus propios procesos. Algunos autores que han desarrollado su línea de trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual son Skinner, Casting, Wolpe, Marx, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowski. Ahora, hablemos de lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Tenemos dos aspectos: los principios psicológicos, que van a estar basados en la escuela gestal, recuerdan por allá en primer trimestre que vieron eso, y principios terapéuticos. Con respecto a lo que son los principios psicológicos de la psicoterapia gestal, están los elementos de organismo, el entorno, el holismo, concepto que considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, que es el enfoque en el presente, figura-fondo, polaridades, que son los opuestos que se integran para alcanzar la totalidad. El contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio del ser humano. Retroalimentación, que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento. La responsabilidad personal, el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Dentro de los principios terapéuticos se tienen la conciencia, la experimentación, el enfoque en lo que es la relación terapéutica y la no interpretación. Algunos de los autores que han desarrollado su trabajo desde el enfoque gestal, tenemos a Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kufka y Fritz Perls. Ahora, con respecto a lo que son las psicoterapias humanistas, bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, se han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otro. De aquí que a este movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y la que proviene del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. ¿Cuáles son algunas de las características comunes a todos estos enfoques agrupados dentro de este movimiento? Todas tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano, entre los cuales están: el ser humano es superior a la suma de sus partes, o en otras palabras, el ser humano es más que la suma de sus partes. Debe ser concebido globalmente, es decir, que debe considerarse que la emoción, el pensamiento y la acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo las motivaciones materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza o se da dentro de un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene esa capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el hecho de que solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente al organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos de este movimiento humanístico existencial está Vince Wanger,
Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Lime, Fritz Perls, Eric Verne, Lowen y Moreno. También podríamos incorporar a Viktor Frankl, Eric Fromm y Ronald Lane. Ahora, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, que ya sabemos su base es el psicoanálisis, tenemos el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, el concepto de mecanismos de defensa, el desarrollo psicológico, la transferencia, la contratransferencia, la resistencia, la compulsión a la repetición, los procesos primarios y secundarios, la ambivalencia afectiva y la integración. Con respecto al inconsciente, ya sabemos que ese es uno de los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica. Este juega un papel fundamental en lo que es la formación de emociones, sentimientos y comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos están relacionados con esas dificultades que se producen entre diferentes partes de la personalidad y que generan síntomas y problemas y que provienen de esa teoría freudiana donde se habla del ello, del yo y del superyo y que está muy relacionada con el concepto de la personalidad como proceso. Con respecto a lo que son el principio de los mecanismos de defensa, esto se considera como aquellas estrategias inconscientes que desarrolla el individuo para protegerse ante situaciones que le produzcan una percepción de la más o menos adaptada de mecanismos de defensa, como la acción, la negación, la proyección, entre otros, que unos de ellos adaptan y otros no tan adaptativos y que dan origen, por supuesto, a distintas condiciones o trastornos mentales. Dentro de la psicoterapia psicodinámica y esos principios básicos está el desarrollo psicológico infantiles y esa relación afectiva, esa relación de apego que se establece con los padres o cuidadores en la primera infancia, influyen en lo que es la formación de la personalidad o en los trastornos de personalidad. Está el concepto de transferencia y contratransferencia, que son todas esas reacciones que se producen en esa relación terapéutica de parte del paciente hacia el terapeuta y de parte del terapeuta hacia el paciente. Las resistencias, esto solamente no es un concepto aplicable al psicoanálisis, sino aparte de todos los procesos psicoterapéuticos, las resistencias. Esto es que el paciente puede resistirse al cambio y a ese proceso terapéutico. Los procesos primarios y secundarios, que son los inconscientes y los inconscientes que influyen en el comportamiento. La ambivalencia afectiva, que son todos esos sentimientos contradictorios que son comunes a la experiencia humana. Y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad, que son fundamentales para el logro del crecimiento y el cambio. Algunos de los autores que han desarrollado su línea de trabajo dentro de este enfoque está, por supuesto, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan, Kohut, entre otros. Con respecto a lo que son los primos, la libertad y responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, la enfatización en el presente y la experiencia inmediata, el rechazo a la patologización y al etiquetado. Es decir, el enfoque existencialista es uno de los que hace crítica a todos estos manuales diagnósticos donde se patologizan ciertos comportamientos y síntomas.
con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, se tienen la aceptación de la muerte, esto es el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte y que se ve como que la muerte es parte del proceso del desarrollo del ciclo vital. El enfoque en el duelo, hay un proceso natural para la superación de la pérdida, la importancia del apoyo social, donde la red de apoyo para enfrentar la pérdida o las pérdidas son muy importantes, la valoración de la vida, la muerte puede ayudar a valorar la vida, el respeto a la individualidad, cada persona experimenta el duelo de una manera única, aunque de acuerdo a lo que son las etapas del duelo propuestas por Elizabeth Kubler-Ross. Hay distintas etapas, pero desde la práctica clínica, pues no todas se cumplen de manera lineal. Está la empatía y la compasión, que son fundamentales en la relación. Conceptos claves dentro de las pérdidas anticipadas, las pérdidas no resueltas, el trauma secundario, el crecimiento postraumático, memoria y recuerdo, reconciliación, significado y propósito. Con respecto a lo que son los principios psicológicos de la psicoterapia integrativa, tenemos el eclecticismo, que para los psicoterapeutas ortodoxos o radicales, esto es bastante criticado. Esto se refiere a que las técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos se integran. Hay flexibilidad donde se adapta el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. Está el principio de la integración, donde se combinan elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente, considerando al paciente como un todo. El enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, donde es importante incluir el contexto social, cultural y familiar del paciente para su tratamiento, la evaluación continua, de acuerdo al cual pues se evalúa continuamente el progreso del paciente y se va ajustando el enfoque terapéutico de acuerdo a sus necesidades. Conceptos claves de la psicoterapia integrativa, eclecticismo, integración teórica, terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia, autoconciencia. Algunos de los autores que han desarrollado su línea de trabajo desde este enfoque integrativo, tenemos a Franz Alexander, quien desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas, Marshall Linehan, que desarrolló la terapia dialéctico-conductual, además que es una persona que presenta el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Ella combinó técnicas cognitivo-conductuales con principios del mindfulness con la aceptación. Paul Gilbert con su terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con su propuesta del análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Aparte de los enfoques, no podemos dejar de centrarnos en lo que es el proceso terapéutico como tal. Todo proceso de terapia implica revisar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar o el yo de apoyo, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo.
Dentro de ese proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva. Esto le va a permitir alcanzar una mayor fluidez emocional y promover un estado de salud psíquica adaptativa. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Dentro de este proceso terapéutico no podemos obviar algo que señalé al inicio, y es con respecto a la técnica, a la ética y supervisión de casos en la formación de los psicólogos en técnicas de psicoterapia. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustias, sean difíciles de ver o controlar, y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal del terapeuta con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de la contaminar al paciente con parte de ese consciente. Si no se los han dicho sus otros profes, pues aquí les hago la invitación a que los que no hayan hecho terapia, pues este es el momento idóneo para iniciar su proceso psicoterapéutico, sobre todo aquellos que vayan a dedicar su trabajo al área clínica. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos que fortalecen difícilmente la formación económicos, tecnológicos, que estamos en la inteligencia artificial y todos los crecimientos, pues no podemos ir, se actualizan o que dejan de supervisar, tienden a desarrollar lo que se denomina cristalización en sus creencias, que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recuerden que los psicólogos no damos consejos, realizamos acompañamientos terapéuticos y vamos guiando al paciente en su proceso. En INIR, que es eso de supervisión de casos, de acuerdo a Salama, que además es, es un terapeuta profesional de investigación activa, uno o varios, la detección de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental y desea su crecimiento, las críticas en la posibilidad de revisar y observar que debemos lo que hacemos o de todos los temas conversados con nuestros pacientes. Además, esto va a permitir identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en psicoterapia facilita el hecho de poder darle objetividad a los mismos, ubicar las intervenciones asertivas adaptadas al motivo de consulta. Darle miradas distintas permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Dentro de ese proceso terapéutico como espacio de ayuda y contención, debe considerarse lo que es el clima emocional de las sesiones.
Según lo señalado por Cornejo, que además es una terapeuta basada, también tiene formación tanto psicoanalítica como gestal, el clima emocional lo constituye todo aquello que el terapeuta debe brindar al paciente para que éste se sienta acogido, aceptado, querido y desde este espacio puede abrirse a trabajar sus heridas, sus conflictos o sus problemas. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de reposo y de contención emocional. Este clima se va a ir construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con ese rapport, que es ese clima que de comunicación que debe prevalecer en esa relación terapéutica. El rapport es el clima de confianza y de buen entendimiento con la persona. Todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas y esto va a influir directamente sobre la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar y conservar siempre ese clima emocional indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a ir marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir esa sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En esas primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Con esta descripción teórica damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona del periodo 2026-2 para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su atención. Este es el momento para que hagan sus preguntas, inquietudes, reflexiones, si hay. Si no les surge en este momento, pues eh, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual, que yo a la brevedad posible, pues les doy respuesta a sus inquietudes. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Buenas tardes, Yorkin. Muchas gracias. Espero que se echen una leidita al material que les dejé en los recursos de consulta, que además es el material complementario al banco de preguntas y respuestas. No en opción descargable, el enlace que se va a publicar en el foro de anuncio es a través de YouTube, que es donde publico la grabación de Zoom. Chévere, muchas gracias por tu feedback. Buenas ¿Algún otro noches. comentario? Buenas noches. Una pregunta. No escuché muy bien cuando comentó, nosotros, por ejemplo, vamos a realizar dos cuestionarios o tenemos algún trabajo que realizar acá No, no. en esta. Señalé al inicio que esta unidad curricular es netamente teórica, no se tiene contemplado ningún tipo de actividad práctica. Sin embargo, si algo del material les llama la atención, igual en la unidad 3 yo les dejé un material de abordaje de la ansiedad, que es uno de los que con mayor frecuencia vemos en la práctica clínica.
Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, Jorkin, voy a publicar la clase. Recuerden que una vez que finalice, yo espero que se grabe el Zoom en la nube y este enlace lo publico en YouTube y se los dejo tanto en el bloque general como en el foro de anuncios. Eso debe ser en el transcurso, bueno, luego que termine otra clase posterior a esto. ¿Ok? Siendo que no hay más duda, bueno, damos por culminado este primer encuentro síncrono para Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Muchas gracias por su participación.